Michoacán es mejor. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una sesión más de Academich. El día de hoy venimos con esta segunda sesión de la semana de, ¿cómo me puedes recordar cómo se llamaba la semana? Innova Week, perdón. La memoria ya falla. Y hoy tenemos el tema de imprimir bien desde el diseño. Tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe el licenciado Óscar Velázquez Montoya, quien es diseñador gráfico y que cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria del diseño y las artes gráficas. Y ha tenido a empresas como Coca-Cola, Boyd, Banamex, Spalding y el EPN y muchas otras más. Les damos la bienvenida a esto, pero antes quisiera hacer un breve paréntesis. Les vamos a mostrar un código QR de parte de nuestros colaboradores de The Graphic Show para poder entrar a una dinámica que se va a realizar. Si gustan verla en sus pantallas, por ahí va a aparecer en unos segundos. Y usen su cámara, guárdenla y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro compañero Óscar Velázquez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor Óscar? ¿Por ahí nos escucha? Perdón, ya los estoy viendo, ya los estoy escuchando y creo que ya me están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Espero que todos bien. Todo muy bien, pues sin más preámbulo, ya estamos listos y le dejo el uso de la voz. Muchas gracias. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, pues me gustaría saber si se está viendo ya, si alguien me puede nada más comentar, si se está viendo ya la pantalla y me están escuchando correctamente. Sí, sí, lo escuchamos bien. Y se ve la pantalla ya, ¿verdad? Sí, sin problema. Perfectísimo. Bueno, pues les agradezco mucho. Mi nombre es Óscar Velázquez, como ya comentaron, soy gerente de productos para Corel en México y América Latina. Y agradezco antes que nada a los organizadores y al gobierno del estado de Michoacán la oportunidad de poder compartir este evento con todos los que nos están honrando con su asistencia. Y bueno, pues nosotros en México, por empezar desde un punto interesante, un punto importante, en las oficinas de Corel llevamos todo lo que es el país desde México, así también toda la región de Latinoamérica, es decir, para quienes me imagino en un momento dado van a ver este video, este seminario a través de las redes sociales, pues es importante que también sepan que van a poder contactarnos en algún momento cuando necesiten cualquier ayuda de soporte tanto técnico como comercial, cuestiones para instituciones educativas, empresas, en fin. Entonces es una tarea importante la que tenemos desde México hasta la Patagonia, por decirlo así, a excepción de Brasil. Nosotros estamos para servirles. Y lo importante en este caso para México es que estamos de manera local, somos un equipo de gente mexicana que entiende perfectamente las características de nuestra región y por lo tanto estamos trabajando siempre en poder acercarles a ustedes todos los valores agregados posibles para poder acceder a la tecnología que nosotros les ofrecemos. Y en este sentido, bueno, pues el día de hoy vamos a compartir este evento y que hemos titulado Imprimir bien desde el diseño. Para empezar, bueno, hay que entender que es CorelDRAW, en este caso es la marca a la que nosotros representamos y es la herramienta de diseño gráfico que se utiliza en muchos lugares del mundo. Es una herramienta casi con 40 años de desarrollo ya, allá por finales de los 80 se lanzó la primera versión y aquí es importante resaltar que tenemos una historia de casos de éxito muy robustos para que ustedes puedan confiar en una aplicación de diseño profesional, pero que además tiene una característica muy importante. Como están viendo ustedes aquí en pantalla en este momento, no sé si estén viendo pantalla completa, espero que sí. Corel tiene dos tipos de
usuarios, aquellos que son profesionales de las áreas gráficas, tales como impresores, diseñadores gráficos, fotógrafos, gente que está dedicada en diversos rubros de lo que yo llamo las artes trágicas, que a veces es que todo quieren ya para ayer, ustedes lo saben, pero que pues son las artes gráficas y que es una tarea muy bonita, es una profesión muy bonita, pero que así como muchas otras tendencias actuales educativas sobre todo y de trabajo están siendo reconceptualizadas, la idea de que el diseño es solamente una profesión vertical es algo totalmente errado desde sus orígenes, y por lo mismo el software tiene que ser muy versátil. En ese sentido, sabemos que hay usuarios que también no necesariamente son profesionales del área gráfica y que requieren de solucionar contenidos para sus propias necesidades. En este sentido, tenemos también un mercado, un nicho de usuarios muy importante que no tienen nada que ver con el sector profesional, pero que sí requieren de contenidos para sus propios negocios o compartir información o documentación visual para diversos propósitos dentro de sus respectivas labores. Es decir, precisamente gracias a que el diseño es una disciplina, o mejor dicho, es un oficio multidisciplinario o transdisciplinario, es lo que ha implementado Corel desde el inicio de su lanzamiento en la primera versión allá por finales de los 80s, como una herramienta que además de profesional sea muy fácil de utilizar, pero que contenga todos los elementos necesarios para que el usuario pueda resolver, pueda tener éxito en sus proyectos. Y es bien importante que entendamos que el diseño como tal, al ser multidisciplinario o transdisciplinario, está no solamente enriquecido de valores y aspectos culturales, sociodemográficos y muchas otras características en flujos de trabajo y productividad. Es importante entender entonces que el diseño no lo podemos concebir solamente en un solo carril, en un solo sentido. Cuando estamos precisamente planificando la conceptualización de un diseño, es de un producto que se va a generar, tenemos que estar investigando todas esas aristas que puede estar interviniendo para poder tener éxito. Y no solamente a nivel conceptual, es decir, en preparar la idea del mensaje que se va a comunicar, sino también en el camino que va a llevar para poderse transformar en algo tangible, ya sea de manera digital o de manera física. Pero finalmente hay un producto final y es eso lo que nosotros tenemos que tener desde el principio perfectamente ubicado. Si queremos algo que se va a compartir en redes sociales, tenemos que conocer las características técnicas que van a implicar la publicación para esos formatos. Si es en internet, si es en documentos electrónicos, si es en un video, por ejemplo, todos estos son recursos digitales o imágenes como precisamente existen hoy en día como estándares como el JPG, el PNG, el WebP, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos una necesidad implícita desde que empezamos a concebir el diseño de todos estos caminos que tenemos y conceptos que tenemos que tomar en consideración. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando, lo primero que tenemos que elegir es a dónde va a llegar el proyecto. Si esto va a ser para dispositivos, para pantalla, básicamente, entonces estaremos teniendo que elegir de entrada el formato del documento, es decir, si es un papel, qué dimensiones tiene ese papel, o si es una publicación que se va a imprimir, vamos a tener que elegir también sus características, o si es para una publicación electrónica en una pantalla que se va a ver a través de diversos monitores, qué resolución puede tener, si es 4K, si es Full HD, si es a través de una página web o a través de un dispositivo móvil como una portátil o como un teléfono o como una tablet. Todos esos elementos se tienen que elegir. Entonces, esto es algo que tenemos que de entrada elegir. Si ustedes observan en mi pantalla,
Cuando nosotros creamos un documento nuevo, entonces aquí aparece un menú muy interesante, una pantalla de bienvenida muy interesante. De entrada tenemos un menú que me permite elegir el tipo de proyecto. Si es para imprimir, seleccionamos aquí el tema de imprimir y vamos a ver que inmediatamente tenemos proyectos con tamaños de papel distintos. ¿Ok? Al seleccionar cualquiera de estas, digamos, plantillas vacías, ¿sí? Proyectos en blanco, vamos a ver cómo se reconfigura inmediatamente las características técnicas de nuestro documento. Es decir, por ejemplo, el número de páginas, la cantidad de páginas que voy a visualizar, si va a ser preferentemente página por página o si va a ser un documento que va a tener un escritorio extendido con todas las páginas, como si tuviéramos ahí todos los diferentes tamaños que vamos a utilizar en la campaña, por ejemplo, ¿no? El modo de color que tenemos, que en este caso, si elegí proyectos para imprimir, va a ser en CMYK. Y las dimensiones, estamos hablando de dimensiones físicas y de resolución de salida, que en este caso el estándar para impresión es de 300 puntos por pulgada. Esto ya está solucionando de entrada el éxito para poder imprimir correctamente nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces no teníamos un punto de referencia o un punto de partida de qué características teníamos que tomar en cuenta previamente antes de empezar a trabajar. Bien, continuamos aquí. Tenemos obviamente tamaños preestablecidos del papel, aunque aquí ya tenemos las dimensiones del soporte físico que vamos a utilizar. Tenemos obviamente estándar, tamaños de papel estándar que podemos seleccionar rápidamente. Luego tenemos algo muy importante, los colores, la manera en la que esto se va a trabajar gestionando el color, que ya hablaremos un poquito más adelante de todo ello. Pero ahora bien, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, para web, vamos a tener la gran ventaja de que también en el momento en el que nosotros elijamos, por ejemplo, aquí un anuncio para la página web o, por ejemplo, un sitio o una página prediseñada para un sitio web pequeño, ahí tenemos ya también reconfiguradas las características técnicas, como por ejemplo el color RGB. La unidad ahora son píxeles, es decir, unidades de pantalla en la que se mide la resolución de un monitor, el tamaño que debe tener la imagen para una pantalla con estas características de proyecto, y también vemos que ha cambiado la configuración de gestión del color. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si vamos a compartir una publicación para redes sociales, ya no tenemos que preocuparnos de qué tamaño es el que tiene que tener una publicación, por ejemplo, para Facebook, o si vamos a publicar en Twitter o X, o por ejemplo en Instagram. Todo esto ya está perfectamente preconfigurado aquí. Como pueden ver, simplemente selecciono el tipo de publicación y de inmediato vamos a tener ya de entrada la configuración correcta para este tipo de salida. Y de esta manera podemos entonces garantizar que estamos partiendo de un producto preconfigurado con aspectos técnicos ideales para el tipo de salida final que vamos a ocupar. Bien, esto es algo muy importante y por favor es fundamental que tengamos desde aquí el punto de partida. Y como pueden ver aquí el tipo de configuración, uno de los aspectos más importantes es el modo de color. Esto es fundamental, así también como la característica de resolución y las unidades que estamos utilizando para el documento. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, si diseñamos en tamaños de una publicación para un anuncio en Facebook y después queremos crear una publicación para impresión en papel, pues las características cambian, ya que, por ejemplo, en resolución hablemos. Una imagen en pantalla solamente ocupa 96 puntos por pulgada, es decir, en una pulgada física de la pantalla son 96 píxeles, mientras que en la impresión en una pulgada la resolución mínima son 300 puntos en esa misma pulgada. Imaginemos entonces la publicación de Facebook en una pulgada así, en una área de impresión que aumenta a 300 puntos por pulgada, va a reducir drásticamente el tamaño de esa imagen. ¿Por qué? Porque ya no está en un espacio de una pulgada de 96. Ahora esos 96 forman parte de una pulgada de 300 puntos y es totalmente distinto. Entonces, desde ahí hay que tomar en cuenta
ese tipo de configuraciones. El modelo de color es importantísimo. Cuando nosotros estamos hablando de impresión física, estamos hablando de entrada, si hablamos de modelos de color, hay otras maneras de gestionar el color, pero de modelos de color digitalmente estamos hablando en la pantalla para RGB, que son los colores luz, mientras que para impresión estaremos hablando de pigmentos, de tintas, y esto el estándar es el CMYK o cuatricromía. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Ahora, en este sentido, vamos a ver, cuando nosotros estamos hablando de colores, voy a estar brincando entre diferentes presentaciones que tengo por temas muy particulares, porque aquí lo que quise con esta, como les comentaba desde el principio, imprimir, título de imprimir bien desde el diseño, es entender que vamos a tener que abarcar muchos temas, porque esto abarca muchos recursos y por eso es que voy a estar abriendo diferentes presentaciones de un solo tema en particular, pero que son parte de una explicación general en este sentido de la impresión correcta. Y en este sentido, el color en diseño digital, por ejemplo, tenemos aquí los colores de pantalla. Para empezar, ¿qué es el color? El color realmente es una ilusión de el ojo humano a través de la refracción de la luz que nos llega. Entonces, es nuestro cerebro trabajando en entender cómo funciona la vida real a través de los elementos que la componen, en este caso la luz y los materiales. Y aquí vamos a hacer un ejercicio muy particular. Si ustedes se dan cuenta, en el tema del color, si yo les preguntara esta pequeña muestra que tengo encerrada en un rectángulo con contorno gris, ¿cuál es el color que queda exactamente entre las opciones que estoy colocando abajo? Pues muchos seguramente, no tengo ahorita cierta interacción con ustedes, pero muchos, si yo les preguntara a alguno de ustedes, unos dirían no, pues que el 6, otros dirían no, pues que el 3, otros dirían no, pues que el 7, y esto puede variar dependiendo de quién es el observador. ¿Por qué? Porque ese observador tiene diferentes características de observación. Para empezar, el dispositivo a través del cual está visualizando este evento, el monitor, el tipo de computadora, qué componentes técnicos tiene esa computadora, si tiene una tarjeta gráfica especializada, si es una tarjeta implementada solamente como apoyo de una computadora estándar, me explico. Entonces, o si está viendo esta información a través de un monitor certificado, con tecnologías especializadas precisamente para tareas de diseño, todo eso interviene. Y en este sentido, no solamente afectan estos elementos, sino también las características del individuo y del entorno. Si ustedes observan, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo el color, muchas veces tenemos interpretaciones, y de ahí el factor de la interpretación es un tema muy, muy amplio que básicamente consiste, por ejemplo, en cómo nuestro cerebro funciona con la información que está recibiendo. Muchos, por ejemplo, en este caso, con este pequeño ejemplo, decían, no, pues que el color del vestido que estoy mostrando aquí era blanco y negro, otros decían que era azul y dorado, otros que era no, en fin, diferentes interpretaciones. Las características en las que el color se muestra son muy interesantes y hay que entenderlas para poder trabajar en tareas de diseño y, por supuesto, después para llevarlo esto a una impresión. En este caso, por ejemplo, estos colores básicamente tenían que entenderse en su aplicación. Por ejemplo, era a blanco, azul, dorado, gris, negro, todos los diferentes elementos de aquí. Partiendo del resumen de lo que concluyeron en una encuesta, muchos decían que el vestido era blanco y dorado porque ellos interpretaban estos colores que ustedes están viendo aquí como un vestido que estaba bañado precisamente, que estaba sujeto a la sombra y que obviamente cuando la luz le diera correctamente, como lo podemos ver en el lado izquierdo, este vestido iba a mostrar sus colores reales. Si nosotros interpretamos esta ilusión óptica, digámoslo así, vamos a entender que en efecto esta suposición, conforme vemos aquí la muestra, estaría correcta. Otros decían que el vestido era negro y azul porque interpretaban todo lo contrario. Ellos decían que el vestido estaba bañado realmente en un haz de luz muy intensa, con mucho brillo, y obviamente al normalizar la luz, el color del vestido pues se iba a mostrar correctamente. ¿Por qué teníamos tanto problema en identificar esto en los colores? Porque además de una foto mal tomada,
tenemos también ausencia de elementos o de otros factores para que el cerebro interprete con una mejor referencia, ¿sí?, el color correcto. Si nosotros vemos una foto un poquito más estructurada, con un vestido blanco a un lado, con un fondo negro, etcétera, vamos a poder identificar realmente los colores correctos. Esto es una ilusión que nos puede jugar diferentes trucos visuales, porque el color también, al interpretarse por la tecnología, por el ojo humano, pero también recordemos nuevamente que el color es una ilusión de la luz, entonces rebota entre diferentes aspectos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque entonces las tareas de un diseñador, cuando realmente esté trabajando para propósitos de calidad de color, tienen que ser controladas. Un laboratorio de diseño, para empezar, donde estemos pensando en crear piezas que después se van a publicar de manera física, ya sea en papel o en algún material determinado de soporte, tenemos que estar trabajando en un entorno controlado, con una iluminación con lámparas de una temperatura determinada. Las paredes deben de estar pintadas de un color específico neutro. Yo mismo, por ejemplo, voy a ver los colores si hoy vengo de negro y mañana vengo de blanco, o pasado mañana vengo de rosa, y puede tener diferentes variables. Entonces, estas interpretaciones de concepción del color son tareas concretamente del entorno y del soporte en el que estemos manejando el color, pero también en el propio diseño tenemos que, como diseñadores, estar pensando de qué manera vamos a diseñar con los colores, porque este juego de colores visualmente en pantalla y en el mismo diseño puede hacernos algunas travesuras. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo en un signo de interrogación, y muchas veces podemos ver en un mismo diseño, estamos en la misma página, colores distintos cuando se trata precisamente de más bien ilusiones ópticas. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en qué color, en qué área, en A o en B, queda este color gris, muchos dirían en color A y otros dirían en la casilla con la letra B. Vamos a ver si lo colocamos en la casilla con la letra A, y podemos ver que en efecto es el mismo color. Pero ahora vamos a ver que A y B se ven totalmente distintos. ¿Están de acuerdo? Sí, de manera lógica, yo interpretaría, o de manera normal, que aquí el color es más oscuro y aquí el color es más claro, incluso aunque está bajo una sombra. Pero ahora, si yo traslado esta misma muestra, que en A encaja perfectamente, y la encajo directamente en B, que se supone que es totalmente distinto el color, vemos que no, que es exactamente el mismo color que tiene ahí B. Entonces, fíjense cómo aquí el mismo color, dependiendo del entorno donde está diseñando el experto en comunicación visual los componentes de un diseño, puede estar jugando de diferente manera, puede estar mostrándose de diferente manera. Y es por eso que muchas veces las teorías del color necesitan sí o sí de conocerse cuando tenemos este expertise profesionalmente enfocado a tareas de impresos. El diseñador debe de entonces pensar no solo en la parte técnica, sino en la parte visual, en la parte de la referencia, en el conjunto de todos sus componentes de la pieza. Lo mismo pasa aquí, en un mismo diseño pueden ver este pequeño círculo que se supone que es el área oscura. Si lo traslado acá directamente, vemos que es exactamente el mismo color. Entonces resulta que el mismo color que tengo arriba es el mismo color que estoy aplicando abajo, pero se ve totalmente distinto. ¿Por qué? Por las referencias complementarias de otros elementos, de otros objetos, del contraste que tengo entre los fondos y los primeros planos. El resultado que estoy logrando con el mismo color. Pueden ver que puede resultar totalmente distinta la apreciación que se tiene. En este sentido, entonces, los colores que se estén utilizando son muy, muy, muy importantes. Entonces, la elección del modelo de color es importantísimo, hablando técnicamente, pero también a nivel de diseño. Es decir, qué colores estemos utilizando en nuestro diseño son los que van a resultar físicamente también con un efecto determinado. Por ejemplo, si nosotros trabajamos a nivel de colores, por ejemplo, en el caso del amarillo, no es lo mismo colocarlo sobre un fondo blanco, que como pueden ver ahí, si yo me acerco directamente solamente aquí, lo voy a poner a pantalla completa, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este color amarillo como pálido, ¿ok?
Pero si lo coloco sobre un fondo negro, resulta que tiene más cuerpo, se ve más concreto, el color resalta de mejor manera, se distingue de mejor manera. Entonces, esto es precisamente por los efectos ópticos que tengo en la conjugación del diseño. Resulta entonces que la mejor manera de trabajar los colores en el diseño es precisamente manejando la teoría del color que mejor aplique. Y hay muchas teorías del color. Hay unas que son complementarias, que es muy parecido al alto contraste que ahorita manejé con el amarillo. En este caso, por ejemplo, también sirve para propósitos de diseño. Los grandes pintores, por ejemplo, podían crear sombras fotorrealistas con el óleo y con cualquier técnica de dibujo, de pintura o de dibujo natural, con lápices y demás, cuando conocen estas teorías y cómo se aplican y las mezclas de los colores. Por ejemplo, la manera de crear sombras, es decir, hacer que un color claro se oscurezca, es a través de la armonía complementaria, que parece un trabalenguas. La teoría de la armonía de color complementaria dice que el color secundario es complementario del tercer color primario no incluido en su mezcla y viceversa. Es decir, tenemos colores primarios, amarillo, azul y rojo en la teoría de Godet. Y obviamente el amarillo es un color primario. ¿Cuál es el color secundario que se genera con los otros dos, del rojo y del azul? Pues el violeta. Entonces resulta que el color secundario, el violeta, es complementario del tercer color primario no incluido en su mezcla. Si el violeta se crea con rojo y con azul, el tercer color primario que no está incluido es el amarillo. Estos dos son directamente complementarios. Para eso, para crear sombras. Y cuando nosotros utilizamos o buenos contrastes o visualizar de mejor manera el color. Cuando nosotros creamos proyectos con estos elementos, estamos destacando a nivel de percepción y a nivel precisamente de diseño los colores visualmente de mejor manera. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el azul y el naranja o con el rojo y el verde. Por ejemplo, de hecho aquí vamos a ver una teoría del color en la cual se calibran los colores, donde hay una regla que dice que lo que es rojo no es verde al mismo tiempo. Como pueden ver, ¿por qué? Porque son totalmente colores opuestos. Pero vamos un poquito más adelante entonces. Los colores de pantalla, entonces, están ideales para funciones de dispositivos. Los colores de impresión, es decir, los que se van a imprimir sobre un papel o sobre un tema de soporte, son colores tramados, ¿ok? Y de esta manera tenemos que entender la tecnología, cómo funciona. Aquí, por ejemplo, a nivel de diseño, estamos viendo muchas otras reglas, las armonías de color complementario, colores cálidos, colores fríos, colores cruzados, y aquí vamos a entender algo muy curioso. A nivel de diseño, la geometría está aplicándose. Ahí vemos, por ejemplo, un triángulo que perfectamente, si ustedes se dan cuenta, vamos a pensar en una fotografía, en una composición de diseño. No basta con poner colores bonitos al gusto, hay un porqué de cada uno de estos colores. Por ejemplo, si yo sé que la chica tiene el cabello rubio, entonces los otros colores ideales para destacar las tomas de, por ejemplo, una modelo enseñando un producto en un fondo, con un elemento de trasfondo, tienen que ser con colores perfectamente conceptualizados bajo estas teorías. Por ejemplo, pudiera yo utilizar que entonces, para que tenga un contraste más adecuado, toda la escena, el color más oscuro es el que iría de fondo, en este caso el violeta, y el color magenta sería en la vestimenta de la chica. Y entonces todo se puede apreciar, todos los colores lucen y se pueden apreciar correctamente, de mejor manera. Todo destaca de una mejor manera. No son colores al azar, ¿ok? Y obviamente yo pudiera utilizar muchas otras variaciones para este tipo de diseños, donde yo puedo estar utilizando esta geometría del color en el círculo cromático para seleccionar los colores de manera correcta. Y esto va a hacer que mis diseños siempre destaquen, así sean relacionados. En algunos casos, por ejemplo, aquí tenemos dos colores cercanos que son los cálidos y un color frío que se ocupa mucho precisamente ahora para el valor de contraste en temas, por ejemplo, de publicaciones hacia los jóvenes. Y así vamos a poder estar diseñando correctamente. Pero aquí lo importante es cómo todo esto en suma, es decir, el diseño, la luz, los materiales, la personalidad, la percepción de la persona, van a configurar un producto final. Bueno, en este sentido, el color, como ustedes pueden ver, pasa a través de diversas
diversos cambios estructurales desde la naturaleza de la luz, que es simplemente la refracción de los colores sobre precisamente un material que absorbe determinadas longitudes de las ondas de la luz, y lo que nos rebota es precisamente el color que estamos percibiendo. Esto lo aplicamos como color realmente. Hay otros aspectos que se vuelven energías que no tienen ya la capacidad, el ser humano, el cerebro no tiene la capacidad de apreciar, por ejemplo, los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos gamma, los rayos X, todo eso queda completamente fuera. En concreto, nos vamos a concentrar entonces en el modelo RGB, que es el de donde parte todo el tema del color, la luz, ¿sí? ¿Y de dónde sale el color CMYK? ¿Quién le dijo a alguien que los colores primarios deberían de ser el cian, el magenta y el amarillo? Tampoco es al azar, son matemáticas. Si nosotros estamos viendo, tenemos los colores primarios de la luz, el rojo, el verde y el azul, y cuando juntamos dos colores primarios de la luz, resulta que nos da un color primario de la impresión. Por ejemplo, si juntamos el rojo y el verde y el azul, nos da el magenta. Si juntamos el verde y el azul, nos da el cian. Si juntamos el rojo y el amarillo, el rojo y el verde, nos da el amarillo. Entonces, son colores que también nuevamente la naturaleza nos devuelve para trabajar correctamente con el color. Y esto fue el resultado de muchos años de investigación y de experimentación y de trabajo. Desde que se crearon los colores ahí en la época, en épocas antiguas, hasta cómo ahora hemos evolucionado a los temas de la impresión, hemos tenido un avance gigantesco. Y obviamente ahora podemos conocer realmente la naturaleza del color y cómo aplicarla. ¿Cuáles son los elementos que nos van a ayudar en nuestra infraestructura física para trabajar mejor y de manera más correcta en el color? Bueno, tenemos que ocupar dispositivos preferentemente especializados. Por ejemplo, un monitor de alta resolución es siempre lo más recomendado por la cantidad de píxeles que van a tener estas imágenes. Nos van a permitir apreciar de manera mucho más correcta, mucho más realista, los diferentes medios tonos o degradados que tenga una imagen. Y esto me va a ayudar en el resultado final. También en el caso del video, cuando estemos hablando de un producto de diseño para el video, pues podemos entonces también aplicarlo con las tecnologías de gama dinámica. Ahora, cuando nosotros estamos diseñando, no solamente, insisto, diseñamos para papel, también estamos diseñando ahora para dispositivos. Muchas veces tenemos la versión impresa y tenemos la versión digital. Por lo tanto, el color no está divorciado dependiendo si estamos hablando de una imagen para una página web o de una imagen que se va a imprimir en una revista. Puede ser, por ejemplo, hablando de un logotipo que va a lucirse tanto en pantalla, en una página web, en un video, como en un documento impreso de cierta publicidad. Entonces tenemos que tener claro cómo se traslada ese color al papel. El modelo Godet que estamos viendo en este momento está útil, es útil cuando estamos hablando de técnicas de carácter artístico, técnicas de artes plásticas, como por ejemplo pintar con óleo, con gouache, con acuarela, pasteles, etcétera, etcétera. Pero cuando estemos hablando de impresión, sí o sí estamos hablando de CMY. Y aclaro, aquí hay algo bien interesante. Los colores de impresión, aunque se conocen como cuatricromía, son colores que solamente, hablando de colores, son tres: el cian, el magenta y el amarillo. El negro no es color, no se debe de considerar como color. Entonces, este es, para empezar, la explicación de por qué la gran diferencia de colores que vemos a veces en un monitor con los que vemos en pantalla. Mientras que en pantalla tengo tres canales de color que son precisamente RGB, en impresión también tengo tres canales de color que son cian, magenta y amarillo, pero funcionan de manera totalmente distinta. Me voy a explicar precisamente para que podamos entender. ¿Ok? Esto es un poco de la historia del color. Ahorita vamos para esta parte. Aquí está. Cuando nosotros estamos hablando de un color, por ejemplo, como este verde que tengo aquí, si ustedes se dan cuenta,
Voy a mi ventana de propiedades, aquí en Corel, si la estamos viendo, y cuando doy clic aquí en el color verde en sus componentes, veo que tengo de 0 a 255 valores, es decir, un total de 256 valores, porque el 0 también cuenta, ¿ok? ¿Cuántos colores me puede mostrar una imagen, una fotografía en RGB? Por ejemplo, si yo traigo aquí, voy aquí a mi computadora, voy a donde tengo ciertas fotos, vamos a poner aquí algunas fotos, y voy a buscar una foto, ahí está, pues esta, ¿no? Que tiene mucho verde, ¿ok? Ya sea una plasta o un píxel en esta imagen, en este caso son RGB los colores, ¿cuántos colores me puede mostrar el monitor para mostrar esta imagen? Si nosotros vemos, vamos a sacar nuestra calculadora, y tenemos aquí un valor de 0 a 256 valores, es decir, 255, perdón, dando un total de 256. Si tenemos tres canales R, G y B, tenemos 256 por 256 por 256. Y el total son 16.777.216 colores. Estamos hablando de un color en RGB. Ay, es lo que les digo que me molesta mucho esta pantallita del Zoom. A veces me complico demasiado, perdónenme. Ok, ahí está. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de que entonces la cantidad de colores que me va a mostrar esta imagen en RGB son 16.777.216 colores. De entrada, ¿ustedes creen que esto se puede imprimir? ¿Este color como lo estamos viendo? Recuerden que tienen su área de chat y me gustaría mucho que también estuviéramos interactuando un poco en ese sentido. Si quieren contestar por el área de chat, me parecería perfecto poder tener esta retroalimentación. Así que les invito también a usar el área de chat cuando menos para poder estar respondiendo de alguna manera, ¿ok? Díganme, ¿ustedes creen que este color verde fluorescente que están viendo en este momento en su pantalla pudiera ser impreso? No, la respuesta es simplemente no. Por ejemplo, Aure dice que sí. Te lamento decir, Aure, que estás en un error. De ninguna manera, dice Daniel Pais, pues por supuesto, tú eres un experto, Dani. Muchas gracias por estar aquí, Dani. Bien, ¿por qué no? Porque precisamente cuando nosotros vamos al rango de colores de impresión, es decir, CMYK, vamos a ver que tengo también tres canales, ¿sí? Pero en este caso, insisto, el negro no se va a considerar como color, y entonces vamos a ver que solamente está el cian, el magenta y el amarillo como color, pero tenemos no 256 valores, tenemos solamente, porque aquí estamos hablando de un color de impresión, tenemos una ausencia de color, es decir, el papel sin tinta, o una plasta de color, que tenemos el 100% de una tinta. Y si mezclamos precisamente estos tres valores, es decir, 100 por 100 por 100 de cian, magenta y amarillo, los colores que tenemos frente a los 16 millones de un píxel en impresión, las mezclas que podemos lograr son solamente de 1 millón. Es decir, es una diferencia enorme y vemos cómo el programa no miente. El programa simplemente en el momento en el que nosotros utilizamos el modelo de color correcto, vemos que nos muestra el color adecuado, el color real como lo vamos a tener. Esa es la gran ventaja de usar un software profesional de diseño. Tenemos aquí 16 millones de un color RGB, de un píxel, que aunque muestre un solo color puede tener la capacidad de mostrar los otros millones más, o en este caso un punto de impresión que se va a componer de tres tintas en conjunto, va a poder soportar una máxima combinación de colores hasta mostrar una paleta total de 1 millón de colores solamente. ¿Por qué no estoy utilizando el color negro? Porque el color negro no se considera color porque solamente está creado como refuerzo del contraste de las áreas oscuras. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, cuando nosotros estamos viendo los diferentes píxeles, voy a ver aquí, digamos, una vista de píxeles. Cuando yo me acerco a cada uno de los puntos de impresión, vemos diferentes cuadritos. En esta combinación, si la imagen está en RGB, cada píxel o cada cuadrito tiene una capacidad de mostrar
un 1 de 16 millones y tantos de colores. Pero si está en un tema de impresión, va a poder mostrar dentro de los colores solamente uno de entre 1 millón. Las áreas que se refuerzan aquí, si ustedes observan, vamos a editar la imagen ahora, si me lo permiten. Vamos a mostrar aquí nuestro producto de Corel Photo Paint, que es nuestro software de edición fotográfica. Ok, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir aquí ahora en nuestro software de edición de fotografía a la parte de canales. Ok, vamos a mostrarlo aquí. Si yo cambio esta imagen ahora, por ejemplo, ahí vemos el R, el G y el B. Ok, ahí está, el G del verde, el R del rojo y el B del azul. Y cuando los prendemos todos los píxeles, se muestra el color completo. Pero ahora si yo cambio la imagen al modelo CMYK, fíjense qué sucede. Cuando nosotros estamos aplicando esta imagen, ahora tenemos solamente aquí el cian, el magenta y el amarillo. ¿Qué pasa con solamente los colores? Cian, magenta más amarillo, resulta que no son suficientes para poder crear los contrastes de las áreas más oscuras de la imagen. Aquí ya estamos hablando de tintas, ya estamos en color cian, magenta y amarillo. Por eso es que se crea una nueva gama, una nueva paleta de medios tonos que están dedicados únicamente a las áreas de contraste y a las áreas oscuras. Cuando nosotros agregamos una paleta de escalas de grises, vemos cómo ahora la imagen se ve en promedio lo más similar a la imagen original en RGB. Es por eso que entonces los colores en impresión son tan difíciles de igualar con lo que vemos en pantalla, en teoría, porque ahora tenemos muchas otras características. Bien, me voy a ir, sé que no es una capacitación tan a detalle de el manejo del color, pero quiero que en esencia se entienda cómo en Corel podemos ir controlando simplemente las paletas por el mero hecho solamente de elegir el color correcto. Si sabes que vas a trabajar para colores de pantalla de manera preferente únicamente, de manera preferente utiliza paletas RGB. Si sabes que tu proyecto se va a llevar a impresión, entonces utiliza paletas de tintas, de pigmentos, que son, por ejemplo, las paletas del modelo CMYK, y en las fotografías, si este fuera el caso, pudieras utilizar únicamente el modo de imagen en CMYK. Pero ahora bien, también existen otros modelos de color. Estos que están compuestos por diferentes colores se llaman tramados o procesados, ¿sí? Hay una siguiente manera de controlar el color independientemente de cómo lo veas en el dispositivo, que es a través de paletas o catálogos que hay de muchas marcas. Por ejemplo, a los equipos Roland, que son equipos excelentes de impresión, tienen incluso su propia paleta de colores utilizando sus propios sistemas de tintas para que los usuarios puedan tener sí o sí la garantía de que lo que ven en pantalla es lo más cercano a lo que obtienen en la impresión. Y también está, por supuesto, el estándar más conocido, que es el estándar Pantone. Si yo tomara, por ejemplo, aquí un elemento, un dibujo, cualquier cosa, y le aplico una paleta de colores Pantone, por ejemplo, ahí vamos a ver, ahí está el Solid Colors, vemos que tengo un catálogo de colores. ¿Cómo puedo distinguir que estos son colores Pantone? En este caso sólidos, cuando están con un puntito aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, este color me está invitando a mí a confiar en que lo que yo selecciono aquí, si lo veo en un catálogo impreso de estos colores Pantone, cuando salga realmente es el color que se va a reproducir. Es una combinación controlada de los colores, como cuando vamos a una tienda de pinturas, queremos pintar nuestra casa y escogemos el color en un muestrario, le decimos, este es el color que quiero en mis muros, nos dan la cubeta, pintamos y cuando seca la tinta, o la pintura, ya vemos el color que esperábamos. Es exactamente el mismo concepto. En este caso son colores directos de una sola aplicación con una sola tinta, pero también hay colores procesados, Pantone, es decir, se fabrican también colores impresos mediante combinaciones exactas de cian, magenta, amarillo y negro, para que lo que nosotros veamos en el catálogo Pantone, al tener una impresión de colores procesada, sea exactamente lo que vemos en pantalla, lo más parecido a lo que tenemos en la impresión. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera trasladar ya este Pantone de este color de impresión CMYK
a un Pantone de impresión como tal, bueno, pues entonces fíjense, voy a tomar este objeto nuevamente y ahora voy a decirle que me lleve a las paletas. Y vemos cómo inmediatamente el programa selecciona el color Pantone más cercano a este modelo que tengo aquí de color en CMYK. Este es el color más cercano de la paleta Pantone. Pero también, si esto lo voy a llevar a procesados, por ejemplo, en lugar de que yo lo lleve, por ejemplo, a una paleta de colores sólidos, vemos como aquí en los catálogos Pantone de colores que tengo aquí, vemos que tenemos procesados también. Una cosa son los colores directos y otra cosa son los colores procesados. Si selecciono Pantone, y aquí vemos, por ejemplo, los colores para papel brillante, por ejemplo, dentro de todo este catálogo, entonces yo puedo tomar aquí este color verde que tengo aquí y llevarlo ahora a mi paleta de colores sólidos, también, por supuesto, a mi paleta de Pantones procesados. Vamos a ir aquí, Pantones procesados, y vemos cómo el color es prácticamente el mismo entre un color sólido ahora y un color procesado. Vemos que hay una diferencia mínima, ¿ok? Esto entonces me va ayudando a seleccionar el modelo de color para trabajar más correctamente. Puedo elegir color RGB para dispositivos, color CMYK para impresión o color Pantone procesado para impresión, ya que como vemos está basado en CMYK, o Pantones de tintas directas si son tintas para impresión mediante un solo color o una tinta que se selecciona. Por eso es importante entender cómo está funcionando este sistema de colores y cuál es el más adecuado según el proyecto y el dispositivo que se va a utilizar para imprimir. ¿Qué pasa si nosotros tenemos entonces aquí una imagen? No le podemos aplicar una paleta Pantone, ni procesada ni directa. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este sentido? Bueno, el color se tiene que calibrar. En este sentido, cuando nosotros estamos haciendo una salida final, tenemos en el programa de Corel una enorme ventaja. Si nos vamos a herramientas, administración de color, vamos a ver que aquí tenemos nuestro modelo principal que podemos elegir como RGB o CMYK y nuestro método de composición del color o de representación del color, cómo va a trabajar. Ahorita explico este tema, ¿no? Pero aquí vemos cómo podemos asignar algo que se llama perfiles. ¿Qué son los perfiles? Voy a explicarme. Cuando nosotros estamos trabajando en dispositivos electrónicos, como es una computadora, un monitor, una impresora, una cámara digital, etcétera, etcétera, vamos a trabajar con un dispositivo que o lee o captura el color o lo representa. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues con una tecnología determinada de su fabricante. Pero aquí lo importante es cómo lo va a comunicar con otros dispositivos, es decir, cómo una imagen que se está creando de un color va a comunicar ese color con el monitor y con la impresora, ¿ok? O si tengo una cámara fotográfica, ¿cómo voy a comunicar lo que está capturando esa cámara fotográfica con el monitor y la impresora? En ese sentido, entonces, tenemos que tener un archivo que le indica a un sistema de administración cuántos colores son los que puede trabajar este dispositivo y en comparación con los colores que pueda trabajar con otro dispositivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tener colores de entrada y colores de salida. En esta gestión del color se reciben colores y se sacan colores. Es decir, cuando nosotros estamos teniendo una imagen en RGB vamos a recibir millones de colores, pero cuando imprimimos, solamente imprimimos unos cuantos. Recordemos, 16 millones frente a menos del 10% que vimos que en esencia era 1 millón de colores, más el K después para sombras. Esto es lo que necesitamos entender. ¿Cómo se calibran estos colores? Me voy a aumentar esta gráfica. Tenemos 3 métodos básicamente para ello. Rápidamente. Tenemos el método perceptual fotométrico, el colorimétrico, perdón, y en estos sentidos del colorimétrico tenemos 2, el relativo y el absoluto. ¿Cuál es la manera en la que trabajan? Los colores de entrada y de salida funcionan de la siguiente manera. En naranja que vemos aquí alrededor son los colores que tiene la imagen en total, pero los colores que van a salir son los que están dentro de la franja en azul. ¿Qué es lo que hace la calibración o el sistema de gestión del color? Bueno, pues simple y sencillamente, todos los colores, como cuando nosotros en la Ciudad de México entramos al metro, pues a ver cómo nos acomodamos, y los que estaban adentro, pues se quedan ahí, pero también terminan acomodándose con los demás. Eso es lo que hace el método perceptual, es el mejor método de calibración de color cuando tengamos imágenes fotográficas.
Cuando estamos hablando del método relativo o colorimétrico relativo, estamos hablando de que todos los colores que están fuera de la gama se van a acercar dentro de la gama, pero en su límite más próximo. Pero los colores que ya están bien dentro de la gama, ese millón que sí estaba bien, entonces son los que simplemente se van a quedar en su lugar. Y esto provoca que una imagen se contraste de una manera más evidente. Cuando estamos hablando del método colorimétrico absoluto, hace exactamente lo mismo, pero tomando en cuenta también el color blanco del papel. Es decir, no, el monitor no solamente me va a simular el color del píxel o del punto de impresión, sino también me va a simular la blancura del papel, porque a lo mejor estoy hablando de que puede ser un papel muy satinado, con una tendencia al blanco azuloso, o un papel menos satinado con una tendencia al blanco amarillento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso también es importante porque no es lo mismo, no es el mismo efecto de contraste sobre el sustrato de una gota de un color sobre un papel blanco hacia el azul o sobre una gota que cae sobre el blanco hacia el amarillo. ¿Ok? En ese sentido, cuando nosotros estamos aquí calibrando nuestros perfiles, es ahí donde vamos a elegir nuestro método más interesante. Yo en lo particular tengo dos de manera preferente o recomiendo. El perceptual, que insisto, es cuando estamos trabajando con imágenes fotográficas netamente, retoque de color, retoque de imagen, etcétera. Y cuando estamos trabajando en el programa de diseño como tal, puede ser también el perceptual o también el relativo, que ya expliqué cómo funciona. Tengo un tercer perfil de color. Aquí vemos el color RGB, que es el del monitor, un perfil CMYK, que es el de la impresora, y este que dice escala de grises y dice dot gain. ¿Qué es el dot gain? En inglés traducido, ganancia de punto. ¿Y qué quiere decir esto de ganancia de punto? Bueno, vamos a ir directamente a mi navegador web. Ahora ya todo Google lo resuelve. Entonces vamos a poner dot gain. Ok. Print. Y vamos a poner aquí imágenes. Y esto es lo que es un dot gain print. Vamos a poner esta imagen como particular. Es decir, el punto de impresión, cuando cae en un papel netamente saturado, lustrado, vamos a tener un punto que no se deforma. Pero cuando cae en un papel que no tiene este recubrimiento, digamos, de lustre y más bien es más de algodón como plástico, perdón, como el papel Revolución o el papel Bond, perdón, entonces en ese momento el punto de impresión expande su tamaño. Eso se llama ganancia de punto. Y es lo que hace este perfil. Calcula cuánto va a ganar de punto para que entonces Corel, si sabe que la ganancia de punto es del 15%, hace que en la impresión el punto sea menos un 15%, para que cuando crezca el punto de impresión se compense en la salida. Es una indicación que se hace para cuando se generan positivos, negativos o directo a placa en el offset digital o tradicional. ¿Ok? Entonces es, digamos, el perfil de color del papel. Hasta ahí espero haberme explicado. Bien, ¿cuántos colores por catálogo existen ahora? Perdón, antes de irme con los colores, ya me estaba yo adelantando. Los métodos de calibración, entonces, ¿cómo los vamos a ver aquí en Corel? Aquí mismo en herramientas, aquí vemos que aparte de la administración de color, vamos a ir precisamente a una ventana acoplable, que son estas que tengo aquí al lado, que se llama precisamente ventanas acoplables, y aquí donde dice en la parte de los colores, prueba de color, vamos a ver que podemos asignar los colores de prueba, dependiendo de qué tipo de salida estamos simulando. Si es una salida para el monitor únicamente, pues estamos seleccionando colores RGB. Si es una salida para impresora, vamos a seleccionar aquí el perfil de la impresora. ¿Ok? Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a seleccionar un método de representación, como ya lo expliqué, el relativo, el absoluto y el perceptual. El de saturación lo dejo de lado porque es un método que está pensado solamente más para plastas, como para manchas, como para presentaciones o gráficas. No es algo que se ocupe tanto para diseño gráfico con degradados, medios tonos y demás, fotografías, etc. Por eso podemos elegir cualquiera, ya sea el relativo o el perceptual, que son mis dos preferidos. Y le voy a decir que conserve los valores que ya están en CMYK. Si ustedes se dan cuenta, aquí los colores, estos son RGB,
esta gráfica, por ejemplo, está en RGB, en RGB y solamente está en CMYK ya. Si yo le digo calibra los colores ahora, vemos cómo en este sentido, si es una calibración para perfil de impresora de CMYK, vemos cómo los colores en este momento, al ser relativo, sí cambian, sí se ajustan. Vemos aquí cómo cambia este color verde que ya vimos que es el más evidente, cómo se ajustan a la salida de impresión y ya me muestra los colores correctos, pero aquí vemos cómo las fotos generan un contraste más evidente. Vamos a ver con el perceptual cómo funciona. Vemos cómo sí hay una calibración nuevamente, pero vemos cómo el cambio es más sutil. ¿Por qué? Porque aunque en el relativo los colores se quedan en el borde y por eso hay más contraste, en el perceptual lo que sucede es que todos se acomodan, entonces hay un efecto de ilusión óptica más suave, con mejor transición, porque todos se acomodan de mejor manera. Por eso es que el contraste es menos evidente. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que vamos a estar gestionando nuestro color. Para eso, para crear estos perfilados o estos perfiles, los de fábrica son comúnmente los que nos entregan los fabricantes cuando compramos una impresora, una cámara, un escáner, un monitor. Tenemos que instalar esos perfiles de color. Nuevamente, ¿dónde los instalamos? Herramientas, administración de color, y dependiendo del perfil, aquí dice precisamente todos los de diversos perfiles. Si no tenemos, en este caso, el perfil en la lista y está en un archivo, le podemos decir cargar perfiles de color para que abra un lugar en la computadora donde se encuentre ese archivo de perfil de color y lo carguemos a la lista. ¿Ok? Bien. Entonces, hay un método de calibración, pero esto ya implica un hardware y un proceso que implica ciertos costos porque hay que comprar equipamiento, hay que usar ciertas tecnologías para generar esos perfiles, que es importante sí o sí porque los perfiles se caducan. Es decir, después de un tiempo determinado de uso del monitor, cambiamos el papel de la impresora o las tintas, etcétera, todo cambia, entonces hay que recalibrar. Y por eso están estos aparatos que permiten generar nuevos perfiles de color. Ahora sí, en cuanto a los colores Pantone, no es lo mismo un Pantone que vamos a utilizar de colores directos que cuando estemos utilizando un papel brillante o satinado o un papel opaco o mate como el papel bond o papel de algodón, ¿sí? Hay un Pantone coated o uncoated para colores sólidos, como pueden ver, Pantones metálicos, Pantones premium, es decir, metálicos que tienen colores como un rosa metálico, un azul metálico, un amarillo metálico, etcétera, etcétera. También hay colores pasteles o neones, es decir, ese mismo verde fluorescente sí lo pudiéramos obtener a través de una tinta Pantone especialmente preparada en este catálogo de colores neón de Pantone. ¿Ok? Y también está el mismo caso para las tintas procesadas. Si sabemos que el color va a tramarse para un proceso de cuatricromía, entonces vamos a elegir un Pantone de colores procesados y de la misma manera para papel brillante o para papel mate. ¿Ok? Y lo mismo, está también un sistema de catálogos que permite comparar uno y otro en el mismo catálogo, que es decir, tiene una muestra de color directo y una muestra de color procesado. También hay otros dispositivos de gama extendida que ahorita vamos a ver en los dispositivos que existen para la impresión, que además del CMYK tienen tintas adicionales. Muchas veces agregan violeta, un verde y un naranja, o muchas veces agregan cian claro, magenta claro, para ampliar todavía la gama de grises que se pueden crear o de medios tonos que se pueden crear con los colores de impresión. De la misma manera, también hay colores Pantone para textiles, es decir, textiles igual, como en el papel, textiles con una tela brillante como el satín o una tela opaca como el algodón. En este caso, ahí vamos a escoger el Fashion Home Cotton o para interiores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir? No es lo mismo dibujar o diseñar con paletas Pantone para un propósito utilizando una tinta de colores directos que se va a imprimir finalmente en un documento procesado o en CMYK. Eso es un error y el color va a variar sí o sí definitivamente. ¿Ok? Entonces hay que entender qué modelos son los que estamos utilizando para cada caso. Bien.
Ahora, después de esto, ya entendimos un poquito las gamas, el valor del negro en la tinta CMYK, cómo se convierten los colores de RGB a CMYK a través de los procesos de calibración. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son sus aplicaciones en un sistema ya de impresión. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando ya de una revista o un catálogo, vamos a poder combinar estos elementos. Por ponerles una muestra, vamos a abrir aquí un pequeño folleto que tengo aquí precisamente de la nueva versión de CorelDRAW Graphic Suite. Ok. Por ejemplo, este es el folleto que tenemos de la nueva versión de CorelDRAW Graphic Suite 2025, diseñado perfectamente en CorelDRAW también 2025, que es la versión que estoy utilizando. Si ustedes se dan cuenta, esta es una página. Si yo activo precisamente el método de calibración, ya no voy a ver colores únicamente de pantalla. Ya estoy calibrando mediante un perfilado de color y estoy viendo los colores lo más similar que voy a obtener a la impresión. Entonces, estamos viendo ya los colores más cercanos que voy a obtener aquí a la impresión. Puedo tener una mezcla de imágenes, incluso aunque sean RGB, el sistema de calibración va a compensar. Precisamente vemos aquí, por ejemplo, en el tema de CorelDRAW, cómo podemos ver el logotipo muy brillante, es un color que no se podría imprimir en tintas. Sin embargo, cuando le aplicamos la calibración, el color se vuelve más discreto, ese verde se vuelve ya el verde real que pudiéramos obtener. En las fotos de medios tonos, que viven un poco más dentro del rango posible, vemos que el cambio es un poco más sutil. Solamente los colores que están totalmente disparados, como un verde fluorescente, un azul ultra brillante, son los que estarían cambiándose de alguna manera. Todo lo demás se mantiene lo más equilibrado posible. Entonces, esta es la manera en la que vamos a poder confiar en nuestras aplicaciones de diseño, y están las tecnologías ahí para ello. Otro aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta para poder tener un correcto trabajo con nuestros diseños es la tipografía. Y aquí es bien importante, bien importante presente que la tipografía se ocupa para todo, para cualquier diseño. Tenemos que tener entonces un producto o una manera, perdón, más bien una manera de administrar y de trabajar con la tipografía de manera correcta, no solamente para un aspecto técnico, sino también para niveles de diseño. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo gráficamente un título, pues por ejemplo puedo escribir aquí CorelDRAW, ¿sí? Y aquí escoger una tipografía directamente con el programa, como pueden ver, y, por ejemplo, puedo escribir con esta tipografía, CorelDRAW. Y vemos que esto luce divertido, es chusco, es una tipografía que llama la atención, tal vez para un letrero, qué sé yo. Pero que tenemos una área donde va a fluir el texto, y Corel aquí tiene una función para insertar texto de marcador, que es precisamente texto que va a leerse, ¿no? Que tiene un espacio y que va a leerse. Imaginemos que este texto, vamos a ponerle un poco de mejor tamaño, unos 14 puntos, ¿sí? Imaginemos que este texto que se va a leer tuviera, en lugar de la fuente que tiene Arial, tuviera esta tipografía. Si nos acercamos aquí, vamos a ver que aunque la fuente es mucha, la cantidad de texto, perdón, es mucha, la fuente me permite leer correctamente los contenidos. Es ágil a la lectura, puedo identificar correctamente los caracteres. Pero imagínense que yo, en cambio, utilizara una fuente como la que acabo de tener aquí. Vean, por ejemplo, aquí que se vuelve un tanto complicado identificar los adornos de la fuente, o incluso pudiera yo utilizar otro tipo de letra. Vamos a, por ejemplo, seleccionar aquí una fuente un poquito más complicada todavía, ¿no? Vamos a ver, vamos a buscar esta, por ejemplo, ¿no? Si yo seleccionara aquí, imagínate leer esta fuente en tanta información. Bueno, aquí intenten leer esto, por ejemplo. Se vuelve un dolor de cabeza. Es difícilmente
identificable cada carácter, es muy cansado a la lectura. Entonces, entendamos que las fuentes tipográficas tienen propósitos, tienen aplicaciones, ¿ok? Ahora, más allá también de los propósitos de uso, tenemos también que tomar en cuenta los formatos de la tipografía, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una tipografía como esta, por ejemplo, una simple letra, por ejemplo, O, vamos a convertirla a curvas, ¿sí? Ahí está esta letra convertida a curvas, es decir, destruir su carácter de tipografía y ahora tenemos dibujos. ¿Se pueden dar cuenta la cantidad de nodos que tenemos aquí? Bueno, si yo tomara, por ejemplo, ahora nuevamente un tipo de letra con la misma O, pero ahora yo voy a buscar, por ejemplo, una fuente que yo sé que es una fuente correcta. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la tradicional helvética en cualquiera de sus diferentes variables, ¿ok? Vamos a ponerle incluso bold, negrita. Vamos a hacerla más grandota, ¿ok? Ahí está. Y le digo control Q, vemos que solamente tiene el mínimo de nodos. Si utilizara esta misma letra O, otra vez, con una tipografía igual bold, pero ahora vamos a buscar, por ejemplo, por ejemplo, esta, ¿ok? Aunque estamos hablando ya de una letra un poquito más formal, si le digo control Q, vemos la cantidad de nodos que tiene, ¿sí? Si buscara una times ahora, por ejemplo, pero en un formato correcto, igual en la letra O, ahora vamos a buscar aquí times, y también la convierto en curvas, vemos la enorme diferencia. ¿Qué quiero mostrar realmente en este caso? Cada formato de tipografía que he estado ocupando es distinto. Como ustedes pueden ver, cuando yo selecciono una tipografía en CorelDRAW, aquí en mi administrador o mi buscador de fuentes tipográficas, si ustedes aplican este pequeño filtro que tengo aquí, este conito, vamos a ver precisamente un montón de características de búsqueda de la tipografía. Y en este caso, por ejemplo, para todos estos propósitos que he estado mostrando en cuanto a sus características de la fuente, por ejemplo, uno de ellos es precisamente, denme un momentito, permítanme, es que se me está atravesando aquí el tema del antivirus que está haciendo un examen. Ahorita no, porque estoy en presentación, dame un momentito, perdón. Estoy desactivando el antivirus, permítanme. Es que se puso a hacer una exploración de virus ahorita en la máquina, un escáner, discúlpenme, a media presentación. Perdón, ahí está. Tenemos aquí la búsqueda por el estilo. Por ejemplo, si son fuentes que se van a leer, puedo aquí filtrar que necesitan ser fuentes de fácil identificación, que son fuentes de fácil lectura, de fácil, que se vean evidentes. Si son fuentes que se van a utilizar para adornar, vemos ahí pues títulos como estos que estamos viendo, que son mucho más gráficos, como pueden ver ahí, ¿ok? Son fuentes más de adorno, ¿ok? Si quiero fuentes que sean a nivel de formalidad, como hechas a mano, etcétera, scripts, ahí vemos cómo también puedo inmediatamente filtrar ese tipo de fuentes. Por ejemplo, sans serif son las fuentes que no tienen patines, ¿sí? O astas. Y las serifas, pues son precisamente las que sí tengan estas perfectamente remates, digámoslo así, ¿no? De la tipografía. Esto a nivel de diseño es bastante útil. Pero ahora, a nivel de tecnología de la fuente,
Si nosotros vemos, tenemos varios tipos de letra. La TrueType, la tipo 1, la OpenType TrueType y la OpenType PostScript, ¿sí? La TrueType es la primera fuente vectorial que se inventó. La fuente tipo 1 es la primera fuente PostScript, es decir, creada para impresión. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar del PostScript un poco más adelante. Y hoy tenemos algo nuevo que se llama fuentes variables. Cada rasgo de tipografía, según su tecnología, es distinto. Las fuentes TrueType son las menos recomendables. ¿Por qué? Porque ya vimos que tienen un montón de nodos. Imagínate esa cantidad de nodos en una sola letra, ahora en una palabra, ahora en una línea, ahora en una frase, ahora en una revista completa, ¿no? Sería de locos la cantidad de información que tiene que procesar. Antes, la fuente tipo 1, PostScript, estaba hecha a mano, tenía el mínimo de nodos y además estaba hecha en el lenguaje PostScript, que es el lenguaje de impresión profesional. Dicho sea de paso, el lenguaje que utilizan las impresoras de offset digital y las impresoras que tienen esta capacidad de trabajar a nivel de diseño profesionalmente. Pero hoy, desgraciadamente, se ha vuelto también obsoleta porque tanto la TrueType como la tipo 1 eran fuentes que correspondían solamente a una sola plataforma, o eran para Windows o eran para Mac. Ya no paremos de que hay otras que eran exclusivamente para Linux y para Unix y etcétera, etcétera. Para resolver eso, se crearon las fuentes OpenType, que además de agregar la característica de multiplataforma, es decir, una fuente OpenType TrueType o una fuente OpenType PostScript equivalente a tipo 1, eran ya fuentes que se podían utilizar la misma fuente en diferentes plataformas para Windows y para Mac y para cualquier otra que pueda soportarlas. Además, se agregaron características de uso, por ejemplo, pares de kernels, usos contextuales, etcétera, etcétera. Estas son las fuentes más recomendables, incluso ya, aunque sean TrueType, son fuentes más limpias, ya más revisadas, hechas a mano. Pero seguían teniendo también una limitación, teníamos demasiadas fuentes. Aunque la fuente OpenType, TrueType o PostScript ya podía tener multiplataforma, la fuente tenía que tener su archivo de fuente específico, si era una fuente normal, bold, itálica, etcétera, etcétera, delgada, narrow, extra light, extra bold, etcétera, etcétera. Teníamos que tener un archivo por cada estilo de la tipografía. Nuevamente se han revolucionado las y hoy tenemos fuentes variables. Me permite tener un montón de ventajas. Ahorita voy a mostrar esto. Pero tiene una gran desventaja. Al ser fuentes que pueden modificarse a nivel de diseño, no son fuentes tan útiles cuando estamos lanzando un documento de manera digital que se necesita reeditar, porque puede ser que en ese otro lugar esa variable, esa fuente variable ni siquiera la tengan disponible, ¿ok? Si bien Corel tiene una función de incrustar en el mismo archivo de diseño que estamos guardando en la fuente tipográfica que estemos utilizando, una cosa es poderle incrustar y otra cosa es tener los permisos para poder editar, donde vemos precisamente este otro apartado, los derechos de incorporación. Podemos tener fuentes que no tengan incorporación, es decir, que ni siquiera se puedan guardar en el archivo. Tenemos fuentes que solamente se van a utilizar para poder verse y para imprimirse. Tenemos fuentes que solamente van a poder utilizar en esta máquina, o podemos tener fuentes que incluso compartiendo el archivo y teniendo la fuente en otra máquina podamos editar. Si no tenemos alguno de estos permisos, entonces la fuente va a estar limitada. Por eso cada fuente hay que revisar cómo funciona, y aquí es donde podemos filtrar a nivel de, es que yo quiero una fuente que sea tanto editable como para imprimir. Y ahí tenemos una lista determinada de todas las fuentes tipográficas que tienen estas características. Si yo quiero una fuente, usar una fuente, por ejemplo esta, pero vemos que no tiene derechos de incorporación, entonces debo de entender que esta fuente la puedo editar en mi máquina, hacer diseño, trabajar en mi programa, pero cuando salga de mi programa, de mi computadora, a otros formatos como para publicar o imprimir, no va a viajar como una fuente, va a viajar como curvas. Entonces, por ejemplo, si yo creo una publicación, vamos a poner el mismo ejemplo, con este tipo de letra que es sin derechos, y ahora vamos a crear otro texto que sí tenga derechos, por ejemplo,
que sea editable. Vamos a poner aquí esto como la Algerian, ¿sí? Que aunque es gráfica también, esta sí es editable. Entonces, cuando nosotros hagamos una pequeña publicación, vamos a hacerlo solamente como un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en PDF, ¿no? Vamos a decirle publicar a PDF. Vamos a ir aquí a mi carpeta de marzo, ¿ok? Y vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a ponerle academic, ¿ok? Y ahí vamos a poner permisos, ¿listo? Cuando le digo guardar a este PDF, vamos a abrir mi carpeta de marzo, a donde dejé Academic, aquí está, y vamos a abrir este PDF. Quiero que vean cómo si yo tomo el selector, esta fuente está totalmente disponible y vinculada dentro del archivo y mantiene su apariencia y todo. Es decir, si yo abro el archivo en Corel o en cualquier programa que pueda editar PDFs, lo voy a poder editar. Pero vemos cómo aquí no me deja, no aparece ese cursor. Aquí sí vemos cómo el cursor cambia porque me puedo editar y aquí no me permite cambiarlo esto. Si nosotros vamos aquí en este momento a abrir con CorelDRAW, vamos a mantener el texto como texto. Sin embargo, podemos ver cómo aquí solamente puedo editar el texto con el permiso de la fuente aplicado, y mientras este otro es curvas, ya, no lo puedo editar, ¿ok? Lo mismo va a pasar con la fuente variable. Por ejemplo, vamos a abrir un archivo de fuente variable. Por ejemplo, por acá tengo este archivo. Aquí está. Este es un archivo creado donde una sola tipografía, un solo archivo instalado en la computadora me permite crear todas estas diferentes maneras en las que se construye la fuente. Y aquí tenemos la referencia. Si ustedes se dan cuenta, está aquí la palabra, el tipo de letra es de Cobar Alpha, pero vemos que si yo voy a las propiedades, por ejemplo, aquí donde tengo mi control de carácter, que es precisamente la apariencia, tengo este nuevo glifo que dice fuentes variables. Si, por ejemplo, yo aplico esto de Charter, vemos cómo vamos a poder estar aplicando en combinación con otros factores como el bifurcado, ¿sí? Todo este tipo de variables. Vemos cómo ya cambió ahí. Si yo agrego, por ejemplo, aquí un esqueleto en medio, vemos cómo ya cambió. Podemos separar los esqueletos también por, digamos, secciones, hacer un redondeo. En fin, todo esto son controles que le van a permitir a la tipografía tener diferentes apariencias, como ustedes pueden estar viendo ahí, y al final tengo una fuente totalmente distinta. Estas fuentes son precisamente fuentes variables. Aquí vemos cómo se aplicó solamente el control final, que es el del grueso de la fuente. Vemos cómo ahí lo estoy haciendo, mientras que acá es la misma fuente, pero solamente está aplicando el control de otros valores, como por ejemplo el bifurcado y demás características. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con la selección de la tipografía. Los permisos, sus aplicaciones intervienen, y como ya nos dimos cuenta, a nivel de diseño también es muy importante tener en cuenta en el diseño qué tipo de letra, para saber si es una fuente muy limpia, si reúne la tecnología necesaria para poder imprimir grandes cantidades de texto, o es una fuente muy complicada. Imagínate aquí cuántos nodos está teniendo esta fuente al convertirse a curvas, ¿sí? Ve nada más, en una sola letra, ve nada más ahí, tengo 510 nodos en 119 subtrayectos. O sea, es de locos. Está muy bien para un tema gráfico, visual, de un logotipo, etcétera, etcétera. Pero para un texto muy extenso sería decirle a la impresora, muérete.
no vas a poder imprimir esto jamás, ¿ok? Bien, otras características que me van a ayudar también, punto y aparte ya, es en el caso del diseño la corrección de imagen. Vamos a traer, por ejemplo, aquí nuevamente una fotografía, por ejemplo aquí. Cuando yo estoy aplicando un efecto especial en mi programa de CorelDRAW, hoy tengo una enorme ventaja. Puedo realizar ajustes y efectos especiales no destructivos. Esto es algo muy interesante porque a nivel de diseño me permite, por ejemplo, hacer correcciones de último minuto sin tener que destruir la imagen original. Estoy hablando principalmente de imágenes fotográficas, pero aquí, por ejemplo, lo muestro con un efecto especial. Si yo le aplico un efecto, por ejemplo, de 3D, vemos como si yo hago esto, inmediatamente el programa aplica un efecto directamente. Pero yo este efecto, por ejemplo, lo puedo eliminar en cualquier momento y regreso a la imagen original. Lo mismo con los ajustes. Por ejemplo, si yo traigo una fotografía, vamos a ver aquí una fotografía, por ejemplo, pues, a ver. Algo que tenga más color. Ahí está, por ejemplo. Bueno, es que aquí está otra. Vamos a esta. Ahí está. Y quiero corregir, por ejemplo, solamente una parte del color de la fotografía, puedo ir a menú ajustes y aquí le digo reemplazar colores, por ejemplo, y en este momento, pues, si yo tomara aquí una muestra de los colores que tiene aquí esta imagen, vemos cómo yo puedo tener aquí la opción de mover los colores en una gama distinta, ¿sí? Y de esta manera poder estar haciendo una selección más integrada del color. Pero en cualquier momento, esta corrección del color la puedo apagar o la puedo prender, ¿ok? Puedo hacer todos los ajustes en el color, como corregir la saturación, la luminosidad, etcétera, etcétera, precisamente para no obtener colores que no sean posibles de imprimir. Ahora, puedo hacer de todos modos que esto quede calibrado, pero recordemos que ahorita estoy trabajando solamente para pantalla. Sería muy conveniente tener activada mi calibración de color para ver realmente los colores, cómo están resultando en la calibración, ¿ok? Esto es algo bastante interesante, pero aquí vamos a ir a un tema un poquito más técnico, el tema de la calidad de la imagen en cuanto a su resolución y su capacidad de salida. Y aquí vamos a hablar de puntos por pulgada, pero también de líneas por pulgada. En este sentido, puntos por pulgada habla de la resolución de la imagen, cuántos puntos de píxeles hay en una pulgada y cuántos puntos de impresión hay en una pulgada. Y para esto necesitamos convertir estas medidas, pero no solamente eso, también tenemos que convertirlas, estas combinaciones, en base a una característica de salida dependiendo del material. ¿Se acuerdan que hablamos de la ganancia de punto? Cuando un punto de impresión que tengo de este tamaño, por ejemplo ahí, si yo lo coloco con un puntito de impresión de otro tamaño ahí, pues si el papel soporta correctamente el punto de impresión sin problema, ahí se va a imprimir tal cual. El resultado es que a la distancia voy a ver la impresión como debe de ser, con los colores que debe de ser. Pero ¿qué pasa si aquí en este momento voy a hacer un pequeño truco de diseño nada más? Voy a agregarles la capacidad precisamente aditiva o de multiplicar que tienen las tintas cuando se sobreponen. ¿Qué pasa si esto crece de tamaño de la misma manera en ambos casos? Vemos que ya la apariencia del color no sería la misma, porque como se expandió la tinta sobre el papel o sobre el soporte, por esa ganancia de punto, ya no solamente voy a ver el azul cian y el amarillo aquí, sino veo una mancha verde en medio, y esto me daría un efecto distinto en la apariencia del color en el tramado de toda la imagen, que recordemos, está hecha por puntos de impresión. Este tipo de aspectos es lo que nosotros vamos a estar teniendo que tener en cuenta dependiendo del lineaje de salida. Para un papel, por ejemplo, los lineajes de salida pueden ir desde las 133 líneas con una buena calidad hacia arriba.
es decir, cuántas filas de puntos estamos logrando. Para mostrar estas filas de puntos, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápido, muy práctico. ¿Ok? Voy a crear aquí un pequeño degradado. ¿Sí? Y lo que voy a hacer aquí con este degradado, vamos a especificar nada más aquí que la resolución de mi documento sea de 72 puntos por pulgada, que es la resolución de monitor. ¿Ok? Listo. Y ahora le voy a aplicar aquí un pequeño efecto de... Ay, es que me estorba la pantallita, mejor lo hago de este lado, perdón. Un pequeño efecto de transformación del color. Aquí está, que se llama medios tonos, ¿ok? Si alcanzan a ver aquí, por ejemplo, cómo estamos tramando este degradado, porque estamos interpretando CMYK. Vamos a hacerlo ahora, pero solamente como una imagen de escala de grises, para que se entienda esto, ¿ok? Igual aquí 72 puntos por pulgada y le vamos a decir escala de grises. Okay. Listo, ahí está. Y ahora igual vamos a aplicar este efecto de transformación del color de medios tonos. Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de el lineaje de salida vamos a tener puntos más anchos o, por ejemplo, puntos más angostos. Y esto es lo que sucede con la impresión de nuestros degradados. Cuando nosotros estamos imprimiendo, pueden observar en algunas ocasiones que los degradados se ven bien, pero en otras ocasiones, por ejemplo, pueden tener este efecto que estoy haciendo totalmente a propósito. Si se alcanzan a ver aquí cómo se ven bandeados. Esto es algo que es bien peligroso en nuestros diseños. Nuestros degradados pueden resultar bandeados en lugar de ser suaves y necesitamos entender cuántas filas de puntos tenemos que colocar en la impresión dependiendo de la resolución de la imagen. Dependiendo de la resolución podemos tener una combinación de elementos que me van eliminando este efecto de bandeado que es parecido al efecto moiré, ¿ok? Para tener impresión más suave o menos bandeada en sus diferentes medios tonos. Esto depende de la cantidad de líneas por pulgada que también genera mi punto de impresión. ¿Ok? Aquí lo estoy haciendo directamente en el programa a través del efecto de medios tonos, pero es la explicación de lo que sucede al imprimir. Cuando tengo un medio tono que está muy apretado por tantas líneas de impresión en el papel, vamos a ver un efecto de bandeado. Por lo tanto, dependiendo de la combinación de la resolución y la cantidad de líneas, voy a poder lograr un efecto de impresión más suave o menos suave. ¿Ok? Esto es importante. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues hay una regla muy sencilla. Voy a ponerla aquí rápidamente, que es resolución, es decir, los puntos por pulgada, o DPI, si lo quieren ver así, DPI en inglés, dot per inch, o puntos por pulgada en español, ¿sí? Vamos a ponerla entre es una fórmula, parece muy complicada, pero realmente es sumamente fácil. 16, ¿ok? Y esto nos da precisamente el igual a lo que sería el máximo lineaje por pulgada o LPI, líneas por pulgada o lines per inch. ¿Ok? Entonces es la resolución que tengo de mi salida entre 16 igual a la máxima resolución por pulgada. Para que se entienda un poquito esto, imaginemos, por ejemplo, que mi resolución es de salida, es de 2400 dpi, ¿ok? Vamos a calcular aquí. En este caso, resolución, vamos a ponerle aquí 2400 dpi de resolución en mi dispositivo de salida, ¿ok? Ponemos que esto es entre 16
nos va a dar precisamente una mezcla de grises que vamos a tener aquí. Por ponerlo de un ejemplo, 2400 entre 150 líneas, tenemos un total de 16 niveles de grises, ¿ok? Esto es lo que estamos logrando, precisamente entre 16, perdón, esto es lo que estamos logrando. Y en total vamos a tener 256 grises, ¿ok? La máxima resolución por 150 líneas entre 16 me da 256 valores de gris, que es más o menos el estándar que se utiliza. Es como vamos a estar calculando nosotros precisamente esta capacidad de poder dar una salida en los degradados más integrada dependiendo del tipo de papel que estemos utilizando, la resolución del dispositivo de impresión. Por ejemplo, hay plotters que imprimen a 1200 puntos por pulgada, o imprimen a 600 puntos por pulgada, o imprimen a 3600. Entonces, todo eso va variando. Las capacidades de resolución y de combinación de dispositivos y demás, pueden variar. Comúnmente los estándares, por englobar todo esto de una manera mucho más, son 300, de 250, 200 y hasta 300 puntos por pulgada, y un lineaje de salida más o menos de 133 líneas, 150 líneas, 133 para papel bond, 150 para papel satinado o papel como el cuché, por ejemplo. Y cuando se trata de textil, por ejemplo, impresión de serigrafía de medios tonos, entonces ahí el lineaje la resolución de salida puede ser de 72 o de 96, y el lineaje también puede ser entre 33 líneas, 60 líneas, y ya cuando mucho 90 líneas, cuando estemos hablando de serigrafía, por ejemplo, de puntos de medios tonos para serigrafía. Esto es algo que es muy, muy, muy importante entonces tener en cuenta. Bien, tenemos también la capacidad en nuestro programa de poder crear estos efectos de medios tonos de una manera totalmente vectorial a través de algunas funciones. Por ejemplo, vamos a ir aquí aquí está. Por ejemplo, yo puedo tener aquí en mi archivo los mismos degradados que hemos visto, o bueno, vamos a ver una foto. Vamos a ver aquí, ¿dónde está? Este archivo, esta foto, ¿ok? Vamos a decirle que igual le vamos a decir abrir con, o simplemente un tip, pueden copiar simplemente la imagen, y aquí pegamos la imagen, para no tener que estar buscando el filtro, ¿ok? Y ahora, ¿qué queremos imprimir? ¿La parte blanca o la parte negra, por ejemplo? Entonces, yo quiero imprimir la parte blanca. Para eso, entonces, voy a utilizar un efecto en el programa. Primero que nada, voy a preparar la imagen, y aquí le voy a decir que me invierta los colores. Por ejemplo, ahí esta es la parte que me interesa tramar, ¿ok? Y ahora vemos cómo me fui al menú Efectos y escogí en Transformar, Invertir colores, ¿ok? Ahora voy a agregar otro efecto que es de ajuste, y aquí le voy a poner niveles. Y aquí, por ejemplo, en niveles, si ustedes se dan cuenta, puedo hacer más brillante o menos brillante la imagen. Esto ya es, digamos, una corrección del color dentro de las características que yo tenga. Ahí ya limpié todos estos colores, digamos, muy sucios que estaban alrededor. Ya se dieron cuenta cómo tengo ahora la imagen aquí. Y ahora voy a abrir, fíjense, una herramienta aquí que se llama Pointillizer. Y le voy a decir que, por ejemplo, me dé el método de luminosidad en esta parte, y con solamente una densidad de 10. Fíjense cómo eso es únicamente lo que necesito para crear medios tonos totalmente vectoriales a través de la herramienta Pointillizer. ¿Ok? Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué?
porque yo ya puedo tomar esta combinación. Imagínense que ahora mi playera, digamos, es negra, ¿sí? Y aquí tengo mi vector, que yo puedo pintar con una tinta blanca o del color que yo quiera. Y tengo un perfecto estampado creado con medios tonos para serigrafía, ¿ok? Pero medios tonos totalmente vectorizados. Es una de las herramientas que pueden precisamente combinar entre, insisto aquí, la resolución del documento, la densidad y el ángulo, ¿ok? Y de esta manera podemos estar simulando esto que nosotros ya aprendimos con nuestros métodos de crear medios tonos. Hay muchas maneras de crear estos efectos de medios tonos en el programa, pero la herramienta Pointillizer es de las mejores que van a poder estar utilizando porque ofrece calidad vectorial y se pueden crear un montón de efectos especiales. Bien, no sé cómo andamos de tiempo, me parece que ya estamos en la línea. Espero que se haya aprovechado un poquito este seminario. Y pues me gustaría saber si hay alguna pregunta de parte de la gente que nos está acompañando. Si en el área de chat se encuentra alguna duda. A ver, voy a buscar. ¿Todo bien? Dice, ¿cómo se calcula el lineaje en impresión de gran formato? Mira, en impresión de gran formato es lo más fácil de utilizar, porque puedes imprimir a resoluciones de pantalla incluso de 72 puntos por pulgada si quisieras, pero como lo vas a ver a la distancia, de lejos, no vas a tener problema de visualización, ¿ok? Puedes tener un lineaje como si fuera para serigrafía, por decírtelo así, y se va a ver perfecto. Lo vas a ver en tu coche, en un poste que está a metros y metros y metros de distancia. Así que podríamos tomar más o menos el mismo parámetro de la impresión textil. Obviamente también esto es si lo hicieras en una impresora de transferencia de proyección, como antes se hacían la proyección de negativos. Hoy, como ya es digital, la impresión de gran formato, pues más bien preocúpate por la resolución de salida, ¿sí? Si es un banner que vas a ver, por ejemplo, en un autobús, que si lo puedes ver un poquito más de cerca, pues sí te convendría tener una resolución mínima de 133 líneas por pulgada, si el dispositivo lo acepta o si vas a hacer una impresión de este tipo por offset. Pero si es digital, con la resolución simplemente hasta de 72 puntos, de 96 puntos, vas a tener un buen resultado. ¿Ok? Bien, pues listo. Dicen, esta clase quedará grabada para verla más tarde, no me fue posible ingresar al inicio. Sí, la clase va a quedar grabada. Espero que varios de los elementos que platicamos se hayan transmitido correctamente. Dice aquí otra pregunta, ¿qué tan recomendable es usar el perfil ISO Coated como perfil genérico? No hay perfiles genéricos. No hay perfiles genéricos. Todos los perfiles deben de estar sujetos a un escenario determinado. ¿Cómo lo sabes? Pues consulta los documentos del fabricante de cada uno de tus dispositivos, el de tu impresora, el de tu monitor, el de tu cámara digital, y todo eso tiene que estar configurado en la administración del color. Si en este momento estás haciendo impresión digital, pero no tienes la impresora aquí porque tú diseñas y lo que vas a hacer es llevarla a un servicio de impresión, pues para eso hablábamos al principio de que la tarea de diseño junto con la de impresión es, como dije, un oficio multidisciplinario. Esto es algo que no solamente implica que tú como diseñador hagas todo. Ten comunicación con tu flujo de trabajo, con la gente que te provee las imágenes digitales para que les digas qué características técnicas, qué formatos necesitas, con la gente de edición, con la gente de impresión, por supuesto, al final, que este es para imprimir, el taller así se llama, pues entonces ve con el impresor, pídele que te dé su perfil de color, llegas a tu computadora, lo instalas en tu computadora y listo, ya tienes el perfil de color para esa impresora.
¿Me explico? Que no es el mismo que vas a utilizar para otra impresora. Es decir, tienes imagínate 3 plotters, un HP, un Epson y un Canon. Cada plotter tiene su perfil de color y debes de tener ese perfil activado si va a ser para ese dispositivo. ¿Por qué? Porque estás controlando la salida para eso, para ese dispositivo en particular. Y vamos a tratar mediante eso de que el color sea consistente a través de todo el flujo, ¿vale? Dice, ¿cuándo es mejor optar por utilizar un método de luminosidad y opacidad en Pointillizer? El método, el último que está aquí mencionado, el de luminosidad, es para la generación de medios tonos, tipo de impresión. Los otros son efectos más bien de tramado que se utilizan para efectos gráficos, pero el de medios tonos es el de luminosidad, el tercero que vas a ver aquí, ¿sí? Es decir, uniforme, opacidad y luminosidad. El de luminosidad, porque es precisamente el que ve las sombras y los claroscuros que tiene la imagen, es el que te va a permitir hacer puntos de distintos tamaños o medios tonos, dependiendo de. Y puede ser de un solo color o puede ser de colores también, ¿no? Pero en general, estos de medios tonos se utilizan para efectos como medios tonos para tintas directas, perdón. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Iván, Iván Berg, yo creo que tú me das clases a mí. Esto fue para los demás, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien de los organizadores del evento quieren hacer algún anuncio para cerrar. Yo me voy a permitir tomarme unos minutos para compartirles lo siguiente. Tenemos también dentro de nuestra familia de productos todo esto que ya les mostramos. Está dentro de la familia de productos profesionales, pero muchas veces hay gente que no es tan conocedora de todas estas características técnicas en un software de diseño, y para eso tenemos CorelDRAW Go, que es un nuevo producto que vive directamente en la nube. Me voy a permitir rápidamente mostrarlo para que se entienda mejor. Y CorelDRAW Go es un software de diseño, digamos, minimalista. Voy a permitirme aquí. Permítanme. Ay, Dios mío, a ver. Ya no me acuerdo de mi contraseña, oigan. Perdón, ya saben, el famoso error de Block Marius. Discúlpenme. Ok, CorelDRAW Go es un software de diseño disponible en la nube, muy económico. Estamos hablando de alrededor de los menos de $100, y cuenta con un montón de plantillas profesionales que pueden ustedes aprovechar para diseñar cuando no tengan necesidades tan completas para diseñar. Es muy parecido a las plataformas que tenemos ahora para que precisamente los usuarios tengan características de diseño de fácil acceso. Pueden tener una aplicación completamente integrada directamente en CorelDRAW Go, que les va a permitir trabajar con efectos especiales, con tipografía, con diseño de página, y lo mejor de todo es que trabaja en el formato directamente de CorelDRAW. Cuando nosotros vamos a diseñar en CorelDRAW Go, estamos hablando directamente del formato de CorelDRAW en la nube. Entonces, CorelDRAW Go es una herramienta bastante poderosa para crear precisamente diseños de diferentes características. Podemos tener proyectos de todo tipo en un software que me va a permitir diseñar de una manera mucho más fácil que los productos especializados de diseño, ya que está partiendo desde plantillas con todas las características de edición y de personalización, aunque en realidad es un software de diseño que también, al estar basado en CorelDRAW, incluye todos los elementos necesarios para crear cualquiera de estos documentos, obviamente con las herramientas tradicionales de diseño. Obviamente en el programa completo de CorelDRAW Graphics Suite como tal, la versión 2025, se incluyen un montón de más herramientas como lo que vimos de Pointillizer y otras más que son ya para usos más especializados. CorelDRAW Go es un producto nuevo que es de bajo costo y que les va a ayudar mucho si fuera el caso que necesitaran esto. Y otra de las
grandes sorpresas que les queremos transmitir es que vamos a ofrecerles también en apoyo a toda la gente de los organizadores de este evento un precio especial de solamente $200 para licencias de CorelDRAW 2024 permanente. Entonces, si alguien está interesado, aquí están nuestros datos de contacto. Por favor, no duden en comunicarse ya sea con su servidor o con Alejandro Varela o con Juan Carlos González. Desde México hasta la Argentina, hasta la Patagonia, a excepción de Brasil, vamos a poderles ayudar con esta promoción. Así que solamente $200 por una licencia permanente de versión 2024. Para que ustedes puedan tener una licencia original y no tener los problemas de usar software sin licencia y todos los problemas que conlleva de falta de seguridad, de virus, spyware y muchos otros temas tristes que a veces los usuarios padecen sin darse cuenta. ¿Vale? Bien, no sé si alguien quiera de parte de los organizadores ahora sí dar un mensaje final o podemos dar por terminado. Por ahí le mandan mensaje de excelente seminario, muchas gracias, de María del Carmen Magaña. Muchas gracias, María del Carmen, y cada uno de los que se toman la molestia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por participar y asistir a Y de este lado sí no tenemos preguntas, la verdad fue muy conciso, muy enriquecedor todo lo que mencionó. Entonces, pues nada, y pues vamos a proceder a darle el agradecimiento y el reconocimiento, claro. Y es para mí es grato a nombre del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorgarle el presente reconocimiento a Óscar Velázquez Montoya por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Imprimir bien desde el diseño, realizada el día 25 de marzo del 2025. Este reconocimiento se lo hace llegar nuestra directora Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Por ahí se lo proporcionaremos de manera digital, si no estoy equivocado. Sí, entonces, pues mire, enhorabuena y muchas gracias por este contenido de alto valor. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participar en estos eventos. Ojalá y no sea la única vez. Y bueno, pues ahí están, como ya dejé en pantalla nuestros datos, quedamos a las órdenes tanto de cualquier persona que haya asistido, las empresas, las instituciones educativas y el gobierno. Gracias. Gracias y que tengan un excelente día a todos. No se lo pierdan porque mañana continuamos con esta semana. Michoacán es mejor.